Bien, entonces vamos a agregar las cuatro entradas que nos está diciendo que es, vamos a poner el nombre. Ustedes tienen en el Classroom esta PPT, así que lo van siguiendo, por favor. Yo voy poniéndole acá. Acá sería, acá está, ¿no? Temperatura, temperatura. Esto de acá es humedad, intensidad luminosa, y hora del día. Hora del día. Listo. Salidas, tenemos 5 salidas. Muy bien, entonces la primera es resistencia térmica persiana, luces, humidificador y ventilador. Ya está. Muy bien, entonces acá tengo las 4 entradas, 5 salidas. Vamos a guardarlo. Vamos a ponerle exportar tu file. Voy a poner en caso FUSI cultivo hidropónico. ¿Está bien? Guardamos. Y entonces, miren, por Mandani, cuando ven acá dice Mandani, vamos a trabajar con mínimo en AND, or máximo, implication mínimo, ¿no? Y bueno, el método de fusificación centroide. Ahora sí voy a entrar a lo que es ventilador, perdón, temperatura, ¿no? Temperatura. Ya, lo que es temperatura, yo puedo ya rápidamente inferir que según esta matriz de asociación difusa tenemos 5 niveles, ¿no? Muy frío, frío, normal, caliente, muy caliente. Entonces, lo primero que hay que, cuando ustedes vamos a analizar ya a detalle en el siguiente ejemplo, hay que definir el rango. Y el rango pues se define en función pues, a las condiciones, en este caso, de operación, ¿no? Sí. Entonces, cultivo hidropónico, por ejemplo, acá en Trujillo. ¿Cuánto es el rango de temperatura máximo y mínimo? A ver, Google. ¿Cuánto es el rango? Pregúntale cuánto es el rango de temperatura en Trujillo. Al año, obviamente, mínimo y máximo. Será unos, no sé, 10 grados a 40 grados. 15, 26, 17, 26. Ya, 14 a 26. 15 a cuánto? Ya, vamos a darle un margen. 14, 27. 12 a 30. Al final es un rango, no significa que va a llegar en los extremos. Bien, necesito 5 funciones de membresía, ¿no? Por lo tanto, vamos a agregar 2 más. O bueno, acá no es modificando. La primera es muy frío, temperatura, de tipo trapezoidal. Acá le vamos a poner 12, 12, 15, no sé, 18. La segunda, frío, tipo triangular. Sería 15, 18. A ver, no, creo que no me permite. No. Pero mejor.
porque más no se puede. Ya. Frío sería igual a... Esperen, se modificó acá, 15, 18. ¿Cuánto es el óptimo? 22, ¿no? Ahí está. Claro, porque hay una temperatura, pasa. Hay una temperatura, digámoslo así, óptima para el ser humano, ¿no? Creo que es 22 grados, por ahí 23 grados. Bueno, eso no lo digo yo, no creo que ahí, ustedes pregúntenle, hay una normatividad, algo por el estilo. Entonces, en el siguiente caso es normal. Voy a poner en normal temperatura. 18, 22, 25. Vamos a agregar dos más. Edit. Ahí está. Aquí esta va a ser mi caliente temperatura. Entonces acá hablamos de 22, 25, 28. Y por último, me parece que es muy caliente, ¿no? Muy caliente. Tipo trapezoidal. Que lo vamos a poner pues 25, 28, 30, 30. Ahí está. ¿No? Listo. Entonces ahí está digámoslo así, la función de membresía relacionados a la temperatura, ¿no? Listo. Pasemos al otro, a la otra variable, humedad. En el caso de humedad es 3, poco, normal, mucho. Ahora, me da la variable de humedad en porcentaje. Yo podría trabajar en un rango de 0 a 100, ¿no? Como es porcentaje. Este de acá es poca humedad. No lo voy a hacer muy extenso a las etiquetas porque después cuando comience a trabajar ya las reglas de inferencia se van a volver muy extenso, ¿no? Bueno, acá es trapezoidal. Podría así, ¿no? 0, perdón, 0, sí, 0, 0, 15, 25, ¿no? Aunque podría darle 30, 15, 30. Acá está normal humedad. El óptimo es 50. Aunque acaba de depender, ¿no? O sea, no necesariamente el óptimo tiene que ser 50. ¿Por qué? Porque va a depender en las condiciones en las cuales el cultivo da mejor rendimiento. Esto no tiene que darme la literatura. Un agroindustrial probablemente, un agrónomo, perdón, lo tiene que saber, ¿no? Pero aquí, como todavía no estamos entrando a detalles, vamos a considerar que el óptimo sea 50 con parámetros de 25 a 75. Y se entiende que acá, que es mucha humedad, trapezoidal, va a ser igual a 65, ¿no? 15 sería 85, 100, 100. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí está para la parte de humedad.
Para el caso de intensidad luminosa tiene cuatro funciones de membresía, ¿no? Cuatro etiquetas, muy poca, poca, normal y mucha. Igual en intensidad luminosa podemos darle un rango también de 0 a 100, ¿no? Es un porcentaje, porque iba a depender de las unidades, ¿no? Lux. Pero bueno, vamos a darle acá que sea 0 a 100. Son cuatro funciones de membresía. Vamos a agregar una vez la otra. Y acá inicia con intensidad luminosa. Muy poca, ¿no? Muy poca luz. Muy bien, sería 0, 0, 10, 25. Poca luz. Quince, 20, perdón, 15, 25, 35. Ahí está. Aunque aquí debería un poco más allá, ¿no? Vamos a ponerle 40. Este es normal luz. Vamos a poner el óptimo 50, así que sería 35, 50, 65. ¿Ya? Ah, pero el de acá, ojo, ojo. Este tiene 4 nomás, ¿no? Mucha luz. Tipo trapezoidal. Sí. Ahí está, ¿no? Entonces, estas son las funciones de membresía. Se entiende que, repito, estos, cuando ustedes hagan su proyecto, su trabajo de investigación, etcétera, tienen que sustentar, ¿no? Los rangos, primero el rango general y luego las funciones de membresía, ¿no? El rango de la función de membresía y el tipo. Eso es lo sobre todo que tienen que sustentar, ¿no? Si es que hacen su proyecto de tesis o de investigación o de diseño. En el caso de hora del día, hablamos de 0 a 24. Hora del día, bueno, en este caso sí va a haber 3, me dice mañana, día y noche. Si lo ponemos de 0 a 24, la primera, no sé, vamos a considerar mañana, día y noche. Vamos a ponerlo de las 0 horas hasta las, yo creo que hasta las 5, 0 horas 05 y hasta las, me iría pues hasta las 7 de la mañana, ¿no? Más o menos. O 7 u 8, ¿no? Acá, lo que es día, lo que es día, de hecho que el punto óptimo es 12, yo diría de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Las 18 horas. ¿Está bien? Y lo que es noche, yo lo pondría desde las 5 de la tarde, ¿no? Que serían las 17 horas, como este es tipo trapecio. Sí, sí. 17 horas. Como este tipo trapecio sería 17 horas a 20, 24, 24. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Entonces esas serían las señales de entrada. Bien, pasemos entonces. Salida, ¿no? Resistencia térmica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajamos la resistencia térmica? Bueno, la resistencia térmica
Miren, aquí me dice tres estados, ¿no? Debería ser continuo para hacer un mejor control, pero bueno, como este es un ejemplo todavía básico, ya el siguiente lo vamos a hacer obviamente a nivel de variables continuas. Aquí me dice on, off y medio, ¿no? La resistencia, es decir, tengo que darle tres estados, ¿no? Asumamos que sea un PLC lo que genera de salida, vamos a ponerle tres estados de 0 a 10, ¿no? Voltios. Eso implica que de acá el estado 1 que es off, resistencia, yo lo pondría así, ¿no? Una pregunta, en las entradas, por ejemplo, en el caso de hora del día, puede estar como partido mitad y mitad, o que continúe. Por ejemplo, yo a las Acá. 0 consideraría que es madrugada, es noche, ¿no? Ah, ¿Se puede como noche estar de ese lado y también de ese lado o no? al final esto va a estar relacionado a las condiciones, ¿no? A ver. Puede ser como partida. Sí, 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 lo que tú me quieres decir es, día para ti es de 6 a 6, noche es, ¿qué? Desde las... ¿Y mañana qué considerarías? No sé, de las 6 hasta las... Es que depende de la denominación, ¿no? Tú también puedes sacar solo dos conjuntos difusos, Ah, ¿no? sí. Acá en este ejemplo particular me ha dado tres conjuntos difusos. Entiendo que mañana hace entender que es madrugada, ¿no? De 0 a... Por eso lo estoy planteando así. Okay. Claro, porque eso va a depender también cómo lo plantees. No puedes colocar... Pueden estar como separados, ¿no? Tipo que noche sea ahí atrás y adelante. Como sea los parámetros dos conjuntos, digamos. ¿te refieres que no se enlacen? Que los parámetros sean dos conjuntos. Sí. Por ejemplo, aquí van a ser tres conjuntos pero separados. Ajá, o sea, pero que uno esté, digamos, en la parte final y en la parte inicial. Ah. 0.24. Dependería de las relaciones que planteemos, de la regla de inferencia. Pero puede ser como separado, digamos, el conjunto. No, por lo general, no. Ahí tendrías que ver la forma, ¿no? O plantear bien las etiquetas. Miren, en el caso de las resistencias térmicas vamos a avanzar porque este solamente es un ejemplo de aplicación de uso de software, ¿no? Y para pasar ya a la parte del análisis del ejemplo más integrador. Miren, en el caso de la resistencia son tres estados, on, medio y off. Así que voy a poner, caramba, para el estado off 0, para el estado medio de resistencia le vamos a poner 5 voltios. Sería 4.9, 5, 5.1. Y en el caso de on resistencia, bueno, lo voy a poner acá como 9.9, 10, 10. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasó? En el caso de persiana, es la misma idea. Miren, persiana, ¿dónde está persiana? Me da dos condiciones, dos estados, ¿no? No, tres estados también. Cierra, abre y medio. Cierra, abre y medio, ¿no? Por lo tanto, se entiende que la persiana es todo esto. A ver, cierro, un estado completo en cero, ¿no? Medio, mitad, 5 voltios y bueno, el otro es tres condiciones. Así que va a ser lo mismo que la resistencia. 0 a 10, cerrado, persiana, persiana, persiana. Sería acá de 0, 0, 0.1. 4.9, 5, 5.1. Este sería bueno, también lo llama medio, ¿no? Medio persiana. Persiana. Y acá lo denomina abre, ¿no? Abre persiana.
En el caso de luces, bueno, en el caso de luces solo me dan dos condiciones, off y on, ¿no? Debería ser un control probablemente mejor continuo, pero bueno, ya, por ahora, así está el ejemplo, ¿no? Entonces, luces, solo tengo dos estados, así que voy a eliminar una función de membresía. Uy, ¿qué pasó? A ver. Vamos a pausar. Voy a eliminar una función de membresía. Este acá sería simplemente luces en off. Acá sería 0.1. Perdón, acá es 0.10. Y acá es simplemente el otro estado. 9, 10, 10. Entonces luces en off y luces en on. En el caso del humidificador hay dos estados también, off y on. Así que está fácil. Elimino el de acá. Off, humidificador. 0.1. 0.1 y acá sería 9.9, 10, 10. Y en el caso de ventilador también dos, ¿no? Así que está fácil también. Ventilador, elimino lo de acá. Off del ventilador. 0.1. Y nuevamente acá es 10 el rango. Y acá es 9.9, 10, 10, ¿no? Listo. Ya está. Ya toda esta fase de lo que hemos hecho, claro, a nivel de software, porque después era primero plantearlo a nivel analítico, se llama el proceso de fusificación, ¿no? Entiéndase que esta es la fase de fusificación. Tener las etiquetas lingüísticas y jalarlas o llevarlas a funciones de membresía. Muy bien, el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Todo hasta ese punto? A ver, pausamos. Entonces, para ello voy a View, Rules. Vamos acá a minimizar. Y debería... ¿Qué pasó? No quiere cargar. A ver. La de guardarlo antes que se vaya a colgar. Vamos a darle exportar tu file. Vale, guardar. Ah, no, perdón. No sé por qué le he dado View Rules. Hay que darle Edit, agregar rules, ¿no? Ahí está. Entonces, más o menos esta es la ventana que vamos a trabajar. Lo voy a poner así para poder... Miren, acá tengo que considerar que son 4 entradas en la regla de inferencia y son 5 salidas, ¿no? Va a ser un poquito extenso, pero bueno, así toca el trabajo, ¿no? Ah, miren, acá se me ha ido, en el humidificador no le he puesto... A ver, miren, acá se me ha ido con las etiquetas del humidificador y del ventilador. A ver, hay que revisar eso. Las etiquetas del humidificador y del ventilador. Ah, acá se me ha ido, es un ventilador.
Y acá también, este es on humidificador, ¿no? Las luces, sí, está bien. Ahora sí, ¿no? Voy a edit rule. Y tenemos, bien, por ejemplo, ¿no? Vamos a barrer la primera tabla o matriz de inferencia difusa. Temperatura hora. Por lo tanto, como voy a trabajar con temperatura y hora, para el resto simplemente voy a ponerle en esta opción, ¿no? Para no confundirme y desactivar el resto de casos, ¿no? Y voy a trabajar sobre todo con resistencia, que está acá, resistencia térmica, no sé por qué le he puesto hora, resistencia, persiana no, luces no, humidificador tampoco, y ventilador sí, listo. Entonces, para ordenarnos, a ver, muy frío con mañana. Se va a activar, dice, en on resistencia. ¿Dónde está resistencia? Acá no. En on resistencia. Y humidificador y ventilador, perdón, en off. Listo. Creo que ahí está, ¿no? Agregar rule. Entonces dice, si la temperatura es muy frío, ya. Y la hora del día es mañana, resistencia térmica en on, ventilador en off. Listo. Regla 1. Voy a la regla 2. Esto acá, ¿no? La regla 2, ¿ves? Si voy a borrar todo acá, no voy a variar nada la temperatura. Listo, queda muy frío. Acá voy a día. Quiero que sean las mismas condiciones, ¿no? No voy a modificar nada. En resistencia térmica va a estar en on. Y la ventilador en off. Así que nuevamente le voy a dar agregar rule. Temperatura muy frío, hora del día a día, son las mismas condiciones. Y la otra opción es hora del día noche, y también es la misma condición, ¿no? Se quiere agregar rule. Eso está fácil. ¿Por qué? Porque si la temperatura es muy frío y la hora del día es noche, resistencia térmica en on, ventilador en off. Easy, ¿no? Vamos ahora sí a barrer con la temperatura frío. Y voy a ir nuevamente hora del día mañana. Me dice off, off, las dos opciones, ¿no? Entonces, mi resistencia térmica tiene que ir a off y mi ventilador a off. Ahí está, ¿no? Agregar rule. Temperatura es frío. Perdón, la temperatura es, sí, frío, hora del día mañana, resistencia térmica en off, ventilador en off. La otra condición es, si la temperatura es frío y la hora es día, me dice resistencia medio y ventilador en off. Ahí está bien. Y la otra opción es, si la hora del día es noche, me dice apaga todo, ¿no? Resistencia térmica en off y ventilador en off. Ahí está, ¿no? Temperatura es frío, hora del día noche, resistencia en off, ventilador en off. Listo, acá está. Una variable para ventilador en medio. Solo hemos puesto on y off, pero también me doy cuenta que también hay medio también para ventilador. Es cierto. Yo sí he puesto medio resistencia. No, el ventilador. Acá no. Uy. Gracias. No sé si se queda. Creo que sí se guarda, así que voy a hacer eso. Sí se queda guardado, así que no sé si modificando puede afectar. Ya. Ese es en el ventilador, ¿no? Ventilador. Acá. Claro, este ventilador es un ventilador medio, ¿no? Acá, perdón. Es medio ventilador. Sería 54949, ¿no?
¿Ah? Perdón, 5.1, ¿no? Y 4.9. Ahí está, gracias. A ver, algo más que nos esté yendo. Cierra, abre, cierra, abre. Persiana también hay un medio acá, ¿no? De persiana sí hemos puesto 3. Ahí está bien. En luces solo hay 2 opciones. Ventilador solo hay 2 opciones. Humidificador sí, pues está todo ok. A ver, no sé si va. No creo que modifiquen nada porque no hemos utilizado ningún parámetro del. Ahí está. A ver, me quedé en temperatura normal, ¿no? Temperatura normal. Esto, bueno, intensidad luminosa. Intensidad luminosa no va a trabajar, humedad tampoco. La hora del día sí, que es mañana. La resistencia térmica sí voy a trabajar. La persiana no. Las luces no. Y el humidificador tampoco. El ventilador sí. A ver, en este caso me dice si la hora del día, a ver, si la temperatura es normal, la hora del día es mañana, me dice apaga resistencia y enciende ya el ventilador a nivel medio, ¿no? Ahí está. Luego me dice, bueno, agregar rule. Ajá. No, le puse ventilador on. Medio. Agregar rule. Ahí está, ¿no? Ventilador medio. Ah. No, pero temperatura fría eso también, el resto ya. Solamente estoy agregando cuando el ventilador arranca a medio andar, ¿no? Que es el 5 voltios. Entonces, ahora sí cambia. Acá está fácil, ¿no? Porque miren, acá tengo temperatura normal, día, ajá, muy bien, día, me dice off resistencia y medio también, así que le doy a agregar rule. Y acá de noche, igualito, off resistencia y medio ventilador a 50%. Ahí está, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a caliente. Temperatura caliente de mañana, resistencia en off y ahora sí el ventilador on. Esto está fácil, ¿no? Porque mira, el resto de condiciones es igualito. Así que acá solo es ponerle on y agregar rule. Y solo ir variando la parte de la hora del día, ¿no? Temperatura caliente, día, resistencia off on. Listo, agregar rule. Off on, ventilador, noche, off on. Lo mismo pasa para otro valor de muy caliente, como mañana, resistencia en off, ventilador en on, de día, off on, de noche, off on. Listo. 15, ahí están mis 15 reglas de inferencia, ¿no? Muy bien, ahora sí pasamos a la otra matriz de asociación difusa. Entonces, para ello, yo sugiero, para no quites de acá, ponle ninguno, temperatura, activa la que quieres, bueno, la que vas a trabajar, que es intensidad luminosa y hora. Así que humedad todavía no, intensidad luminosa sí, hora del día, sí vamos a trabajar con hora del día. Resistencia eléctrica, ya no quiero trabajar con resistencia eléctrica en la salida. Persiana, sí voy a trabajar con persiana. Y voy a trabajar con luces. Humidificador no y ventilador tampoco. Listo. Así que, miren, lo primero es, si la intensidad luminosa es muy poca, ajá, y la hora del día es mañana, me dice, cierra persianas y luces en off. Ahí está, ¿no? Intensidad luminosa muy poca, hora del día mañana, cierra persianas, luces en off. Luego, me dice si la intensidad luminosa es muy poca, pero ya es de día, ¿no? Abre persianas, luces en on. Luego me dice si es de noche, cierra persianas y luces en off. ¿Ya está?
Ahora voy por la siguiente que es intensidad luminosa poca, ¿no? Hora del día de mañana. Me dice cierra persianas y luces en off. Luego dice hora del día. Ah, no, acá me estoy equivocando, le he puesto normal, ¿no? Debe ser poca. A ver acá se me ha ido. Acá, este de acá lo voy a eliminar. Debe ser, nuevamente, ¿no? Debe ser poca intensidad luminosa que es acá. Poca. Hora del día de mañana. Cierra persianas, luces en off. Allí está, ¿no? Luces en off, cierra persianas. Hora del día de mañana. Intensidad luminosa poca, poca luz. Ahí está bien. Ahora sí, en el día es abre persianas y luces en on. Luego me dice poca luz de noche, cierra persianas, off. Ahí está, ¿no? Luego me dice normal luz de mañana, cierra persianas y en off. Luego de día es medio, off. Luego de noche, ¿no? En normal de noche es cierra persianas y off. Y por último, cuando hay mucha luz, y acá es de día, aunque la respuesta es la misma, ¿no? Cierra y off. Agregar de día, cierra y off. Y de noche, cierra y off. Hasta ahí debería haber 27 reglas. Claro, porque acá hay 15 reglas y acá hay 12, ¿no? 27 reglas de inferencia. ¿Ya? Luego viene lo más fácil, que es humedad con ventilador. O perdón, sí, humedad con... aquí hay una relación directa, ¿no? Humedad ventilador. Ya. A ver. Humedad, que está acá. Poca humedad. Esto, ninguno, intensidad luminosa. Hora del día, ninguno. Persiana, ninguno. Luces, ninguno. Me dice, cuando hay poca humedad, ¿no? Debe el ventilador estar en off y el humidificador en on. Así dice, ¿no? A ver, agregar regla. Dice, humedad es poca humedad. Y entonces humidificador está en on y ventilador en off. ¿Ya? ¿Qué más? Si la humedad es normal, si la humedad, perdón, si la humedad es normal, acá está. Ventilador está en off, ¿no? Ventilador en off, humidificador en off. Y por último, si la humedad es mucha humedad, el ventilador en on y el humidificador en off. Ahí está, ¿no? La regla de inferencia. Entonces, así tendrían que ustedes plantear. ¿Qué más deben? Miren, acá no le he mencionado porque el problema no lo dice, pero puede ser en algunos casos que una regla tenga más peso que otras. Se puede dar también. ¿Eso cómo haces? Agregando acá, ¿no? En Way. Selecciona la regla y le pones si tiene más peso o no. Pero por ahora le vamos a dar que tiene el mismo peso. Vamos a cerrar acá. Vamos a guardar. Sí, solo vamos a cerrar una X. Vamos a exportar tu file. Voy a guardarlo.
bueno, a sobreescribir lo que ya tenemos. Y miren, ¿cómo interactúa esto, no? El de aquí es un poquito medio complicado simularlo, ¿no? Simular tantos parámetros, no sé en qué software se podría trabajarlo o qué tan conveniente es eso. O la otra opción es probarlo, ¿no? Y ir ajustando ya en el prototipo. Entonces acá tengo las rules, las reglas. Y más o menos le sale una ventana de este tipo, ¿no? Donde acá tengo los rangos, bueno, como... Imagínate, ahorita estamos, no sé, supongo que estamos a 20 grados, ¿no? No sé a qué temperatura estamos actualmente, pero consideremos que estamos 20 grados, ¿no? La humedad, que está pues a una humedad actualmente de 40%, o debe estar más, ¿no? Pero bueno, a 40%. La intensidad luminosa, como es de ahora de tarde, vamos a ponerle así a 32.9%, son las 15 horas, casi las 16 horas, allí. Por lo tanto, bajo estas condiciones, debería trabajar el sistema con una resistencia térmica, dice, a 2.5, una persiana en 10, que tiene que ser, que significa que es en on, luces en on, humidificador en 0 y ventilador técnicamente en off, ¿no? 1.58, que es off. Entonces, es así como tiene que operar, ¿no? Quizás una mejor vista y análisis se puede hacer a nivel de superficies, sino que para el ejemplo, obviamente, del coseno, no tenía mucho análisis que hacer, porque solo era una variable, una salida, una entrada, una salida. En cambio, acá sí podemos nosotros relacionar en un gráfico tridimensional. Bueno, técnicamente lo ideal sería relacionar en un gráfico de 4x4, ¿no? De 4 dimensiones, porque son 4 entradas, pero plotear un gráfico de 4 dimensiones es medio complicado, ¿no? Por eso lo que te permite acá es poder seleccionar los parámetros y plotear un gráfico en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo humedad-temperatura y ver cómo está asociado a la resistencia térmica, ¿no? Es decir, ¿qué puedo interpretar de este gráfico? A ver, quiero análisis. Ustedes... No sé, profe. Una pregunta. Un número del 1 al 10, Ítalo. 6. ¿Dónde iniciamos? ¿Por la izquierda o la derecha? Izquierda. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, Castillo, que está... ¿Cómo interpretaría este gráfico, Castillo? La temperatura de humedad, mira, aquí mira acá, las entradas son temperatura y humedad y la salida de resistencia térmica. Eso me indica que la resistencia térmica se va a activar, porque se entiende que el 0 está desactivada la resistencia y 10 es el máximo, ¿no? Por lo tanto, la resistencia térmica se va a activar en función de quién. Cuando aumenta la temperatura, cuando disminuye la temperatura, ¿no? Cuando llega a 22 grados y comienza a bajar, la resistencia comienza a incrementarse, ¿no? Digamos que así se puede interpretar. Ahora, ¿la humedad afecta en algo para este caso? No, al menos no está mapeado de esta manera. En el caso, por ejemplo, de temperatura con intensidad luminosa, tampoco. Hora del día, ahí sí me da este gráfico, ¿no? Ahí sí afecta obviamente la hora del día en la resistencia, en el funcionamiento de la resistencia térmica, ¿no? Y queremos ver, por ejemplo, la persiana. A ver, vamos a ver acá nuevamente temperatura, humedad. Bueno, las persianas es más con la parte de luz, ¿no? Intensidad luminosa. Y con hora del día. ¿Por qué me da así este resultado? Hora del día, humedad, persiana. Cuestión de analizarlo, ¿no? Pero bueno, ustedes ya tienen este gráfico que más o menos
van a servir para analizar y colocar en su informe, ¿no? Porque es la forma, digamos, de encontrar una relación entre las variables, ¿ya? Y entonces